Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Pascua de Resurrección. En este domingo la Iglesia entera exulta con la gran noticia: Cristo ha resucitado. En la pasada Noche Santa todos hemos cantado el Aleluya, que ha roto el silencio de la Cuaresma, el silencio de la pasión del Señor, de estos días santos. Después de una Semana Santa honda, profunda, que hemos vivido todos en nuestras parroquias y comunidades, de haber celebrado el Jueves Santo, la Cena del Señor, el Viernes Santo, su muerte en la cruz, ayer todo el día la espera con María, a la noche una luz brilló. El cirio pascual entrando en las iglesias era un signo elocuente de que Cristo vence la noche, vence la muerte. No hay más noches en tu vida. Asociados por el bautismo a su muerte, estamos también asociados a su resurrección. El que cree en mí no morirá. Por eso en la noche pasada todos renovábamos nuestras promesas bautismales, asociados ya para siempre a su victoria. Y a partir de hoy se abren, a partir de este domingo grande de Pascua, 50 días en los cuales celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. De verdad y de todo corazón, en nombre de nuestro arzobispo, para todos también, feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor resucitado sea verdaderamente el gozo y la alegría de cada uno de vosotros, de vuestras parroquias, de todos los trabajos pastorales, de todas las actividades de evangelización que tienen su fundamento en que Cristo ha resucitado. Ese es el fundamento. Y de actividad de evangelización muy relacionada con la Pascua, vamos a hablar hoy de una actividad de evangelización de una parroquia, la Parroquia del Corazón de Jesús, que de los laicos de la parroquia, jóvenes, pues surgió la idea de hacer un musical sobre la vida, una obra de teatro, sobre la vida de Cristo, la muerte, la resurrección, pero con unos matices y un enfoque pues muy original y muy atrayente para todos los cristianos que puedan ver esta obra de teatro titulada ¿Y tú qué ves? Pues con ese título tan sugerente, pues están con nosotros hoy pues promotores Maite Ursúa y Fernando Calle. Buenos días, feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua, feliz Pascua. buenos días. Bueno, Maite, que estás ahí muy en el inicio y en la idea inicial de esta obra de teatro, que hemos llegado ya a la puesta en escena número 25, que no es poco. 26. 26. Cuéntanos un poco cómo surge todo esto. Luego ya entraremos un poco en el contenido, ¿verdad? Y en qué quieres poner en escena, pero ¿cómo surge la idea de hacer una obra de teatro? Bueno, antes de la obra de teatro fue una Pascua de jóvenes y la preocupación de algunos catequistas de ir a la fuente. O sea, llevamos muchos años celebrando los días de Semana Santa con los jóvenes, viviendo la Pascua, y siempre la vivimos según la única Pascua, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero a veces te queda la sensación de que utilizas distintos medios o recursos para hacer atractiva esa Pascua y te queda la sensación de irte con lo anecdótico, como que se te escapa la fuente. Entonces teníamos esa preocupación de ir a la fuente, pensábamos, vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo tiene que ser, o preparar una Pascua tiene que ser algo tan sencillo como sumergirte en el Evangelio y seguirla, ya está, y hacerte parte de ella. Pero claro, también veíamos la dificultad de tener a los jóvenes con el Evangelio en la mano, una hora sentados allí en la capilla, y pues se te cae de las manos. Entonces hablando con unos amigos me decían, ¿y por qué no lo hacéis pues desde la visión de uno de los personajes, desde la visión de la Virgen María, cómo lo viviría ella o un apóstol? Nos dio un poco así de miedo o de respeto. Pero sí que hay un libro que se titula Cartas de Nicodemo, entonces un compañero catequista me dijo, Maite, hay un libro que igual yo lo leí y dije, pues por aquí, pero faltaba como un contrapunto, de darle un poco de chispa, y dije, tiene que haber un personaje en el Evangelio que le dé un poco de chispa a esto, alguien que le dé la chispa de alegría. Y me encontré con Bartimeo, que bueno, dice el Evangelio que le seguía a Dios dando gloria, y yo pensé, pues contento, eso será que iba contento. Y lo que hicimos fue simplemente en esa Pascua intercalar entre los trozos del Evangelio que correspondían tanto a la hora santa del jueves como a la oración ante la cruz del viernes, intercalar unos diálogos entre Nicodemo y Bartimeo, donde ellos se iban interpelando sobre cómo llegas a esa fe, la razón, Bartimeo que solo sabe que antes no veía y ahora ve, y Nicodemo que intenta razonarlo todo. Entonces yo observaba a los jóvenes y me daba cuenta de que seguían el libreto
pero sin perderse nada. Y después de la Pascua, bueno, pues ya me vine arriba y dije, pues aquí, ¿por qué no va a salir una obra de teatro? Y así es como surgió la obra de teatro, desde al ver la receptividad que tenían esos jóvenes y cómo les llegaba, ¿no? Y aquí tenemos a Bartimeo y a Nicodemo. Fernando, ¿tú qué papel desempeñas y cómo lo vive y cómo has vivido hacer este papel? Bueno, yo hago el papel de Bartimeo y para mí está suponiendo un personaje muy entrañable. La verdad es que me encanta la obra, ¿no? Porque como dice Maite, es esa contraposición de ese encuentro con Dios a través de la fe, lo que dice las Escrituras, las profecías, y por otro lado, la experiencia de Bartimeo, que simplemente él lo que ve es eso, ¿no? que Cristo le ha devuelto la vista. Es un encuentro vivencial, y él lo va narrando, ¿no? Al principio de la obra, cómo es ese encuentro, y al final, sin tener mucho conocimiento de letras, de lo que es la palabra de Dios, etcétera, sin embargo, sabe que ha habido un tú a tú, una mirada que aparte de devolverle la vista, le ha cambiado la vida, como dice, ¿no? Le ha devuelto la vida. Entonces, pues es ese diálogo que van teniendo los dos personajes, incluso pues el propio Nicodemo, ¿no? Como hay un momento que tiene una duda tremenda después de la muerte de Jesús, quiere marchar, y desde su propia vivencia, Bartimeo pues le anima a que sin saber cómo, pues va a haber algo que además ve en los ojos de María, que espera y confía. Y gracias a eso, pues bueno, da también ese paso Nicodemo y se queda hasta el momento de la resurrección. El guión, Maite, hay que escribirlo, nace de cero, partes ya de esas cartas a Nicodemo, lo compones, bueno, ¿no? las cartas a Nicodemo nos dio más bien la idea de cómo el personaje seguía y tal. El guión parte, la mitad es evangelio. Entonces, lo único que hicimos fue, habíamos preparado esas 2 oraciones para la Pascua. Con esos diálogos, pues fue aprovechar un poco eso y luego ya desarrollarlo. La mitad es evangelio y lo que hicimos fue, con esas partes del evangelio, fuimos haciendo el diálogo entre cada uno de los personajes del evangelio que participan. No fue, como hacíamos en las oraciones, leer todo el fragmento del evangelio, sino bueno, pues ponerlo en primera persona y buscar los personajes pues para la Virgen María, para Pedro, para los apóstoles, en función de cómo iban saliendo. Y luego ya fue ir intercalando todo el hilo conductor, ir intercalando y creando esos diálogos. Bueno, esto lo presentamos porque es una idea original pastoral en una parroquia que, bueno, pues es cuestión de ponerse, ¿verdad? Y a ello reunir gente, animar, bueno, y luego muchas cosas que hablaremos ahora de una infraestructura importante. Vamos a ver ahora este vídeo. Bueno, es una presentación sucinta de la obra de teatro Y tú qué ves, que ha nacido en la parroquia del Corazón de Jesús de Pamplona. Vamos a verlo.
Estamos en este domingo de Pascua, grande de la resurrección del Señor, con esta obra de teatro que ha surgido en una parroquia que es una pasión viviente, claro, porque son los últimos momentos de la vida de Cristo, la última cena, la pasión, la resurrección, pero desde la vida, desde el enfoque, desde la mirada de Nicodemo y Bartimeo. Cómo vieron ellos la vida de Cristo y sobre todo el paso de Cristo por su vida, ¿no? Hemos visto en el vídeo dos cosas por las que os pregunto, dos realidades, una, los cristianos perseguidos, y otra, San Juan Pablo II. ¿Qué tienen que ver con esta obra? A ver, ¿por cuál empezamos? Por San Juan Pablo II, que fue el primero. Claro, cuando tú haces una cosa que no habías hecho en la vida, cuando mueves a toda una parroquia, porque movimos a toda la parroquia, que luego ya te contaremos si quieres cómo fue todo lo del montaje y vestuario y tal, de repente te ves que no puedes dar marcha atrás porque incluso tenemos fecha de estreno y dices, ay Señor, ¿dónde nos hemos metido? Y yo pensé, pues tenemos que buscar a alguien que nos garantice que esto va a salir adelante. Y yo pienso que, bueno, que los santos están allí para interceder, pero que también tienes que saber a qué santo pides. Tienes que pedir a un santo que entienda de lo que tú le vas a pedir, porque si no, yo dije, a ver, ¿a qué santo hay que le guste el teatro? Y entonces nos vino a la cabeza Juan Pablo II, que entonces no era santo, pero fue muy bonito porque le canonizaron el 27 de abril de 2014 y nosotros estrenamos el 1 de mayo de 2014. Entonces nuestra broma era, el día 1 vamos a constatar uno de los primeros milagros de Juan Pablo II como santo. Y sí, la verdad que fue un milagro. No, la experiencia es esa, que cuando empezamos a hacer los ensayos, a lo mejor después de un tiempo sin haber estado haciendo la obra, dices, esto pues es un desastre, yo no sé cómo va a salir, porque además que si falta tal persona, no nos podemos juntar todos, los apóstoles, más que colegio apostólico, pues nada, queda reducido a la mínima expresión. Y sin embargo, bueno, pues el hecho de iniciar cada representación con la oración que hacemos, y cada ensayo, evidentemente, ves la mano del santo, porque, bueno, pues nos metemos en el papel, empieza a surgir todo con cierta fluidez, puede haber los fallos típicos, ¿no?, de cada momento, pero sin embargo ves que se obra el milagro, bueno, que llega a la gente y de lo que se trata es que el mensaje de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo llegue a las personas que lo están viendo, ¿no? Y en segundo lugar, los cristianos perseguidos. Claro, cuando tú haces una obra de estas, dices, bueno, pues hay unas entradas. Nosotros nunca cobramos, no ponemos un precio por las entradas, siempre pedimos la voluntad, porque nosotros no somos actores, no somos una compañía de teatro, quiero decir, es algo de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia da lo que tiene y ya está, pero sí que es verdad que hay unos gastos y sí que es verdad que la gente es generosa y la gente da. Entonces, bueno, pues había que buscar el destino pues de lo que se obtuviera, poco mucho, y nos tocó coincidir el 6 de agosto de 2014, fue el día que los cristianos salieron de Caracas porque llegaban los del Estado Islámico. Y nos tocó vivir en directo por teléfono con uno de los sacerdotes. O sea, nosotros tenemos la suerte de conocer, de haber convivido o compartido con 3 sacerdotes de Irak. Entonces, con el padre Benan Benoca, el padre Firas, nos tocó pues que yo estaba con un amigo muy amigo suyo, estábamos ahí un grupillo y le llamo diciendo nos vamos, vienen los ISIS, nos vamos. Entonces ya vivimos unos días en tensión y casi en primera persona, pendientes del teléfono a ver cuándo mandaba más noticias porque habían abandonado Caracas y es cuando se fueron a Ancagua, luego montaron los campos de refugiados y tal. Y entonces nosotros pensamos que si alguien podía ser destinatario de lo que sacáramos de esta representación, tenían que ser los cristianos perseguidos. Y recuerdo cuando hicimos la tercera representación, fue en el 2015, nos envió una carta, entonces estaba en el campo de refugiados de Ancagua, una carta en la que nos decía, vosotros representáis la pasión, nosotros la estamos viviendo. Entonces, bueno, nuestro objetivo primero de la obra de teatro es la de evangelizar, la de llevar el Evangelio y llevar a la gente al Evangelio. O sea, el objetivo de Nicodemo y Bartimeo no es otro que llevar a la gente al Evangelio, ayudarles a pensar para hacer ese camino. Y luego el segundo objetivo es mantener vivo el recuerdo de los cristianos perseguidos, porque cuando ellos han venido siempre nos han pedido
nunca nos han pedido cosas, nunca nos han pedido dinero, solo nos han pedido que rezáramos por ellos y que no los olvidáramos. Entonces es cierto que representamos la pasión, pero ellos a día de hoy la siguen viviendo en tantos sitios que bueno, pues ahí encontramos un poco el sentido. Y 26 representaciones que quiero que las voy a leer porque veo que la siguiente, atentos todos los de Irurzun, porque bueno, no hay fecha todavía, pero en Pascua, fijo que en Pascua, sí, en la parroquia de Irurzun se va a representar. Y voy a enumerar desde el 1 de mayo de 2014 en Salesianos, claro, en el antiguo colegio que se derribó. Y se llenó. Y se llenó, ahí estuve yo, recuerdo, en la cárcel de Pamplona, otra vez en Salesianos, en Roncesvalles, en la parroquia del Pilar de Chabacoiz, en la parroquia Santa María de Barañáin, en la parroquia Sant Esteban, en el colegio de San Ignacio, en la parroquia del Corazón de Jesús, en Toledo, en Huarte, en Gorraiz, en Urdax, en Tudela, en Granollers, que llegasteis a ir, en Cizur, en Tafalla, en Vitoria, en Errazu, en el Seminario de Pamplona, en la parroquia Ermitagalla, en la parroquia de Huarte Araquil, en Azagra, en Vitoria otra vez, en la parroquia del Corazón de Jesús número 25 y el pasado 18 de marzo en Viana, en la parroquia Santa María. Vaya récord de... Habéis recorrido todo, por lo menos mucho de la diócesis y encima fuera de la diócesis. ¿Alguna anécdota, algún lugar especial, alguna representación que os quedó marcada por las circunstancias? Bueno, por ejemplo, hombre, es bonito el ver que tú esto lo haces de una manera desinteresada, ¿no? En una de las representaciones, la segunda de Vitoria, lo hicimos en un colegio de unas religiosas que, bueno, ellas estaban muy ilusionadas y, bueno, por circunstancias, al final, pues falló bastante gente y podemos decir que éramos más los que representábamos que los asistentes a la obra de teatro, ¿no? Pero bueno, claro, las pobres religiosas que estaban allí, pues tenían el apuro de que, bueno, haber movilizado, etcétera, ¿no? Pero te das cuenta de que no lo haces con ningún fin económico, ni mucho menos, sino con un desinterés de tratar de sembrar y luego, pues, que brote, ¿no? Que brote ese fruto que Dios sabe por qué actúa así, efectivamente. ¿No? Vamos a seguir hablando y vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia a este Domingo Grande de la Pascua, al Evangelio de este Domingo Grande de la Pascua de Resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Estamos en este domingo de Pascua de Resurrección, con la felicidad y la alegría de que el Señor vive, hablando con estos miembros de la Parroquia del Corazón de Jesús que han hecho esta obra. ¿Y tú qué ves de la pasión, muerte y resurrección del Señor desde Nicodemo y Bartimeo? Maite, pero sé que de las 26 representaciones a ti te dejó marcada una especial, que desde luego es especial, ¿no? Que representasteis en la cárcel de Pamplona. En la cárcel. Y fue muy difícil porque nos fueron rebajando el número de 35 que éramos al inicio, a la víspera de ir nos dijeron que solo podíamos entrar 20. Entonces fue una locura de representación. Yo creo que es de las que peor nos salió como representación porque había muchos nervios, mucha tensión, y yo todo el rato me preguntaba, ¿dónde está la delgada línea roja que separa a los jóvenes de abajo con los jóvenes de arriba, ¿no? Pero fue impresionante porque yo me acuerdo que solo quería terminar y cuando estaba adentro me llaman y nos traían un ramo de flores y un detalle que habían hecho los presos, habían hecho con goma eva una viñeta por reflejando, oye, que viene el corazón de Jesús a hacernos, o sea, un agradecimiento, una cosa. Para mí fue impresionante lo de la cárcel, sí.
mucha gente que habéis movilizado de la parroquia. ¿Cómo y qué ha supuesto para la parroquia todo este movimiento desde el año 2014 con esta obra de teatro? Bueno, ahí la verdad es que en ese sentido Maite es Mueve una... muchos hilos. Sí, sí. No, solo es un hilo, la parroquia solo es un hilo. Entonces tú sales y dices, Claro, la disponibilidad necesitamos vuestra oración porque vamos a hacer una obra de teatro y no lo hemos hecho en la vida. Y todos rezan. Sí, pues empezando desde la logística de todo lo que es el vestuario. Después, necesitamos telas. Y entonces fueron trayendo cortinas, sábanas, sobrecamas, Vamos, que manteles, se ha hecho de todo. todo O sea, el vestuario de ahí. no gastamos nada, todo es de telas que nos han dado. Y luego, necesitamos costureras. Entonces yo cortaba las túnicas, las llevaba a la parroquia, las distribuía, las traían cosidas. Entonces todo ha sido una participación muy bonita. Yo cuando en el estreno veía toda una fila de mujeres y sabía lo que había dado cada una, la tela que había dado, lo que habían cosido, estaban felices. Lo representamos nosotros, pero es toda la parroquia, ¿no?, la que está ahí. Claro. Y Sí, muy bien. que yo pienso que todos los miembros de la parroquia lo sienten como algo propio, ¿no? Claro. Es decir, que no es que hacen un grupo de personas determinados, sino que en cierta manera están todos implicados, ¿no? Pues ya sea pues, en esas cuestiones de preparar pues, un tentempié después de una representación, como de lo que es la oración, ¿no? Pues, por todas estas representaciones que se van haciendo. Y luego manejar a tanta gente. Joven, porque han sido mucho mayormente jóvenes, aunque también hay adultos, incluidos los curas. Incluidos los curas, sí. Hemos tenido desde 3 años hasta 80 y tantos, todos a la vez. Y la verdad es que, bueno, pues somos como esa familia del teatro. Tú, cuando llega el verano y tienes ahí un impasse que no se hace nada, piensas, ya tendrán ganas de volver, y en cuanto dices, ¡pum!, volvemos, todos están como esperando. Entonces, pues no sé, es muy bonito. Tampoco exiges, al final es que cada uno dé lo que pueda y haga lo que pueda, y sales allí y lo das todo. Nadie somos actores, pero yo veo como la gente lo da todo, lo damos todo, y dices, pues bendito sea Dios, ¿no? Y el milagro es que a la gente le llega. O sea, yo entendería que un crítico nos dijera, sois un desastre como actores, le diría, pues sí, tienes toda la razón, porque no somos. Pero para nosotros el milagro es que a la gente le llegue al corazón y ya está. Claro, claro, claro. Y en la selección de personajes también eso con mimo, porque ¿cuál es el más delicado? No lo sé. El vuestro es fundamental porque le da su impronta a la obra, pero luego es fundamental porque es un diálogo entre Bartimeo y Nicodemo. Claro, claro. Pero yo veo, por ejemplo, a las mujeres, que es ese grueso que no tenía una representación, y es impresionante, o sea, la labor que hacen. Ahora se visten de negro y hacen de pueblo, ahora de mujeres y hacen de mujeres, ahora y no paran. Entonces, tampoco podríamos hacerlo sin ese marco. Es decir, que todos nos sostenemos en todos. Jesús y María son fundamentales. Sí, sí. O sea, aunque sea el diálogo. Las fotos en la imagen de Cristo bajado ha quedado muy marcado, ¿no? Cuando baja de la cruz y lo coge en brazos. ¿Hasta cuándo? ¿O vas a escribir otro, o va a haber otro, o hay idea de algún otro enfoque, o ahora la Navidad? No, ¿hasta cuándo? Yo siempre digo que hasta que Dios quiera. Yo siempre pienso que esto es de Dios y bueno, pues mientras nos llamen. O sea, nosotros vamos donde nos llaman, si vemos que cuadra y tenemos lo mínimo para responder, porque claro, tienes que asegurar tener por lo menos, pues allí que vamos. Así que ¿hasta cuándo? Pues hasta que Dios quiera. Escribir otro, pues cuando tengamos tiempo, porque ahora no nos da tiempo. Pero todo llegará si Dios quiere. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. En este tiempo de Pascual, por lo menos ya tenéis apalabrado que en la parroquia de Irurzun va a tener lugar la próxima representación. Pues deseamos también que hagan mucho bien a los cristianos de la parroquia de Irurzun y allá donde os llamen, a la parroquia del Corazón de Jesús. Bueno, y es una idea original también para las parroquias, montar esto y hace mucho bien hacia adentro de la parroquia a los cristianos y luego, por supuesto, como testimonio hacia afuera. Pues que dé mucho fruto y el Señor, que ya lo ha bendecido mucho, lo siga bendiciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfredo, y feliz Pascua de Resurrección. Y feliz Pascua de Resurrección, efectivamente. Pues con esta gran alegría, esto es un signo de que el Señor ha resucitado, de que está vivo y de que nos sostiene y nos envía a dar testimonio de su resurrección. De verdad y de corazón, feliz Pascua 2023. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.